¿El preolímpico se jugará en Venezuela? Bueno, el presidente de la Conmebol se lo propuso al presidente de la federación este lunes de forma pública en medio del evento que organizaron para celebrar el primer año de gestión del ente rector del fútbol venezolano. Ahora, en este momento ese torneo no tiene sede, no tiene organización alguna, no se ha montado nada hasta el momento. Ahora, entonces, una vez hecha esta propuesta, ¿puede Venezuela organizar el preolímpico de Conmebol? ¿Cuándo se haría y dónde se jugaría? Preolímpico París 2024 en Venezuela. De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, @naranjazos10 en Twitter, @naranjazos en Instagram. En esta edición tenemos que revisar esta noticia que surgió ayer entre los importantes anuncios que hizo la Federación Venezolana de Fútbol. Esta propuesta a lo mejor fue la que se llevó más cartel por ser una propuesta de Conmebol hacia la Federación Venezolana de Fútbol en el marco de la presentación de la memoria y cuenta y la celebración de un año de gestión. Un evento que hicieron públicamente con transmisión de streaming, que aquí estuvimos también compartiéndolo en directo para comentarlo junto a ustedes. El presidente Alejandro Domínguez de la Conmebol le propuso esto al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez. En todo caso, vamos a revisar cómo es este torneo, el formato, y vamos a ver cómo se podría jugar y adaptar en Venezuela. Tomemos en cuenta que este torneo se juega desde el año 1960 como fórmula para dar 2 cupos a los Juegos Olímpicos. Participan los 10 equipos de Conmebol y este torneo estuvo detenido durante 16 años, entonces se usaba el suramericano, sub-20 y tal, pero desde 2020 se regresó como un torneo, como una fórmula para generar los 2 cupos a los Juegos Olímpicos, y así se generaron los 2 cupos de Argentina y Brasil para los últimos Juegos. Ahora, a 2 años de los Juegos a París 2024, la Conmebol salta con esta propuesta para Venezuela. Pero bueno, podemos imaginar, lógicamente, que ya la Federación Venezolana de Fútbol sabía que le iban a proponer esto, pero está bueno que hayan elegido el evento para presentarlo así de manera masiva. Esto no quiere decir, ojo, que Venezuela ya es sede. No es sede. Es una propuesta de Conmebol. Pero obviamente, si la propuesta viene de Conmebol, esto quiere decir que cobra bastante posibilidades de que finalmente al final sea Venezuela la sede de este preolímpico, porque obviamente en este momento no hay más opciones sino una, la de Venezuela. Ahora bien, ¿puede Venezuela organizarlo? ¿Dónde debería jugarse? Parte de las preguntas que les planteo acá y que podemos conversar aquí abajo. Bueno, de poder organizarse, a lo mejor podríamos hablar mucho, podríamos hablar corto. Yo prefiero resumirlo a algo de nuestra idiosincrasia. El país podrá tener los problemas que sabemos que tiene. Sabemos los problemas de infraestructura, de luz, de agua, de movilidad. Lo sabemos, no hay nada que discutir aquí. Ahora bien, sabemos también que en Venezuela está demostrado que cuando en Venezuela se quieren hacer las cosas, se pueden hacer las cosas. Cuando hay la intención de hacerlas, se hacen. Es nuestra idiosincrasia. Se hacen. Ahora, ¿es una prioridad para el país? Esa es otra cosa que habría que ponerse serio y revisarla. Porque si Papá Estado va a financiar todo y no le va a quedar nada, ni siquiera como un negocio, yo lo vería con ojos bastante agudos. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor pienso que, no sé qué piensas tú, que Venezuela tiene otras urgencias económicas más importantes que pueden tener que ver con alimentación, que tiene que ver con salud para la gente que no tiene acceso a los costosos temas médicos o a los servicios médicos que le puedan garantizar un mínimo o un máximo o una emergencia. Yo preferiría que si hay dinero para eso, para el fútbol y no se va a recuperar, que se dirigieran para allá. En todo caso, es la oportunidad también para la Federación Venezolana de Fútbol y para el fútbol venezolano en general de abrocharse más los pantalones y buscar la forma de que esto sea un torneo sostenible, autosustentable, que dé ganancias, que genere algo, y que el Estado, que ya Papá Estado está poniendo los estadios, porque Venezuela es el dueño de sus estadios, sean estados o sea el gobierno central,
El Estado venezolano es dueño de los estadios, no hay estadios privados. Entonces, en ese sentido, ya Papá Estado te está dando el espaldarazo con los estadios que van a tener que intervenir de nuevo, porque algunos están muy mal mantenidos, otros están abandonados, dependiendo de dónde se vaya a jugar, y eso es lo que vamos a revisar. Entonces, hay que ver cómo se resuelve ese tema para que esto no sea más gasto innecesario para un país que a lo mejor necesita otro tipo de inversión. En todo caso, dicho esto, a manera introductoria, vamos a revisar el formato del torneo para que nos imaginemos cuántos estadios y cuáles estadios se pudiera usar. Este torneo se conforma con 2 grupos de 5. Son 10 selecciones, 2 grupos de 5, grupo A, grupo B. Se juega todos contra todos, 4 partidos juegan cada equipo. Los 2 primeros clasifican a una siguiente fase, a la fase final. En esa fase final de 4 equipos, lógicamente, se enfrentan otra vez todos contra todos a una sola vuelta también. Y ahí, después de 3 partidos, quedan 2 primeros lugares. Esos 2 primeros lugares son los que tienen cupo directo a los Juegos Olímpicos, los 2 únicos cupos que se disputan. No hay final en este torneo porque es un torneo clasificatorio, no hay final. Como llegaron en esa tanda, así va. En el torneo pasado, por cierto, Uruguay estaba de segundo. En la última jornada se enfrentaba Argentina-Brasil. Argentina estaba despegadísimo. Brasil necesitaba ganar sí o sí. Y Brasil ganó, dejando fuera a Uruguay, a pesar de que Uruguay tenía mejor registro. Brasil luego sería el campeón de los Juegos Olímpicos, que ya sabemos, recordamos a un Dani Alves que fue de refuerzo en los Juegos Olímpicos y ganó. Vamos a revisar el tema de la sede. En ese torneo preolímpico jugado en Colombia, el anterior, se jugó en 3 sedes. Se jugó, los dos grupos se repartieron entre Pereira y Armenia. Sí, estaban mezclados, grupo A y grupo B. Parte de sus partidos los jugaban en Pereira y parte de sus partidos los jugaban en Armenia. Ciudades que estaban muy cerca y por eso también se jugaron de esa forma. Pero para la siguiente fase, para la fase final, los 4 equipos clasificados se mudaron a Bucaramanga. Y en Bucaramanga se jugaron el resto de los partidos. Ahora bien, disculpen, si llevamos esto a Venezuela, pareciera que por temas de desplazamientos hay algunas fórmulas que se pudieran intentar. Por ejemplo, suponiendo que el José Antonio Anzoátegui, bueno, vamos a revisar la lista de estadios que yo creo que van a poder estar disponibles. Pueblo Nuevo, Metropolitano de Mérida, La Carolina de Barinas, Olímpico de la UCB, Cachamay y José Antonio Anzoátegui. ¿Cuál falta acá o cuáles faltan acá? Ustedes dirían, bueno, Cabudare, no lo nombraste, no nombraste Pachencho Romero, sí, no los nombré. Pachencho Romero no los nombré porque sabemos la condición no solo del Pachencho, que en teoría va a estar recuperado, debería estar recuperado para ese momento, pero está el tema ciudad, lo podemos dejar por ahí si tú lo quieres sumar. El estadio de Cabudare, bueno, por fin parece que le están metiendo mano. Parece que lo van a arreglar. Si le ponen la grama que se anuncia, se va a poner, bueno, pudiera ser también un competidor. Es un estadio que está en el centro del país. Ahora bien, ¿con cuáles nos pudiéramos quedar de todos estos estadios que nos dejó la Copa América? Bueno, el José Antonio Anzoátegui, que es el único que no está disponible al día de hoy, yo me imagino que para ese torneo, si sobre todo se les ocurre montar, por ejemplo, un eje oriente para resolver, por ejemplo, uno de los grupos y repartir partidos en varios estadios, bueno, en el oriente pudieras montar perfectamente un eje repartido entre Puerto La Cruz, Monumental de Maturín y Cachamay de Puerto Ordaz. Esa es una opción. También en la fase de grupos pudieras tener un eje occidental, pudieras tener La Carolina, Pueblo Nuevo y Metropolitano de Mérida. Y bueno, tú dirías, bueno, ¿y qué pasó con el Estadio Olímpico de la UCB? Bueno, el Estadio Olímpico de la UCB tiene el problema siguiente. La UCB no es el mejor estadio, a lo mejor una de las mejores gramas, sí, pero no es el mejor estadio. Pero por contraparte, la ciudad tiene la mejor infraestructura del país para recibir no solo a 5 equipos. En Caracas pudiera jugarse un grupo completo solo. Pudiera jugarse en Caracas. Inclusive tú pudieras rehabilitar el Brígido Iriarte y en esos 2 estadios resolver un grupo. Pero la idea seguramente de la federación va a ser repartir eso en la mayor parte del país posible. Entonces vamos a seguir pasando adelante para ver qué podríamos ver. Por ejemplo, por infraestructura, Caracas y Ciudad Guayana parecerían las ciudades más propicias a recibir más partidos o más selecciones. Por condiciones de estadio, disculpen, qué fastidio, Pueblo Nuevo, Cachamay, Metropolitano de Mérida, La Carolina parecen los mejores estadios para recibir esto. Si Cabudare estuviera listo, por supuestísimo que Cabudare entraría en esta lista. José Antonio Anzoátegui pudiera ser, ya se ha demostrado que puede ser sede para este tipo de partidos. Entonces empiezan a aparecer opciones dependiendo de lo que esté disponible o no.
En todo caso, fíjense que no nombro Maracaibo. ¿Por qué? Porque para mí la mayor duda es en los problemas de la ciudad. Los problemas de ciudad de Maracaibo, que también tiene Mérida, que tiene también San Cristóbal, pero que parecen más acentuados en Maracaibo. En todo caso, por eso yo creo que, a diferencia de Colombia, donde fueron 3 sedes, pudiera darse que en Venezuela fuesen más sedes, a lo mejor 5 o 6 sedes, de tal manera de establecer puentes aéreos que sean pocas selecciones en muchas ciudades, o que sea más repartida, de tal manera de que la infraestructura no sea tan problema a la hora de organizar la logística. Lo que pasa es que, claro, si tú atomizas también dónde vas colocando las selecciones, empieza a complicar también la logística para el torneo. En todo caso, una de las cosas que yo creo que se convierte en una oportunidad si se juega el preolímpico en Venezuela es que se puede acentuar la recuperación de estadios que apenas tienen 14 años, 15 años, que fueron inaugurados para la Copa América 2007, que no se terminaron, porque los estadios no se terminaron al 100%, que se pudiera avanzar más, que se terminen los proyectos tal como estaban previstos, que por ejemplo el tema del Estadio Olímpico de la UCB, que lo tenemos aquí atrás, oye, sea realmente recuperado y no sea una involución en vez de una evolución, porque la Copa América dejó muy maltratado al Estadio Olímpico de la UCB. Los trabajos fueron pésimos, fueron una ofensa al patrimonio histórico de la humanidad como lo es la UCB. Entonces puede ser una oportunidad para recuperar el techo de la Carolina que no se ha puesto, el techo de Pueblo Nuevo. O sea, son muchas cosas que pudieran aprovecharse como un envión para esto. Eso sí, habría que ver cómo se financia esto para que no sea una carga para un Estado que ya tiene deudas importantes a lo interno, en materia de salud sobre todo, y en varias materias que son indispensables también atender. En todo caso, que si va a ser atendido por el Estado, oye, que sea negocio. Disculpen. Que se consiga el patrocinio, y para eso la federación tiene que montarse con eso, pedir el apoyo de Conmebol, que se consiga un patrocinio importante, de tal manera de que esto sea una inversión que deje frutos y que no sea simplemente un gasto. Porque como diría Arrigo Sacchi o Valdano, no recuerdo de quién es la frase, porque se discuten que si es de uno o de otro, pero lo importante es la frase. El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Y sí, a mí me encantaría que el preolímpico se juegue en Venezuela, pero ojalá sea en condiciones adecuadas para que esto se pueda jugar, se pueda disfrutar y que no sea simplemente un espejismo de la situación de cómo está el país. Así que bueno, preolímpico, ¿qué opinas tú? ¿Qué estadios te gustaría? ¿Dónde te gustaría que se jugara y dónde te parecería lógico que se jugara? ¿Dónde crees que pudiera ser la sede de la Vinotinto? Vamos a conversar de eso. Hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea a nombre de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte por lejos. Juega en Línea, 13 años te regala $10 si te registras con el código Naranjazos. Te regala un viaje a Qatar si participas en un sorteo, pero tienes que estar registrado con código Naranjazos. Y participando en ese sorteo, te puedes dar el lujo de viajar a Qatar. Sí, Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirte. Nos vemos en mis redes sociales, @naranjazos10 en Twitter, @naranjazos en Instagram. Agradecido con tu like porque eso ayuda a que esto llegue a más personas. Aquellos que comparten este contenido, muchísimas gracias. Y por supuesto, nos vemos en los comentarios. Y si te suscribes al canal, nos veremos más seguido porque aquí publicamos contenido todos los días. Nos vemos.